La monotonía de mis días se había convertido en una constante pesada. Despertaba cada mañana en la misma cama, con el mismo sonido del despertador que me recordaba que debía cumplir con mis responsabilidades. Preparar el desayuno, llevar a mi hijo al colegio, hacer las compras y atender la casa. Todo se repetía como un ciclo interminable. A veces me preguntaba si alguna vez había sentido algo más que esta rutina opresiva. Un día, mientras organizaba el desván, encontré un viejo álbum de fotos. El polvo cubría su superficie, pero al abrirlo, una oleada de nostalgia me invadió. Las imágenes capturaban momentos de felicidad y juventud, risas compartidas con amigos y sueños aún por cumplir. Recordé aquellos días llenos de promesas y aventuras. Las sonrisas de quienes habían sido parte de mi vida parecían cobrar vida en esas páginas amarillentas. Mientras hojeaba las fotografías, una imagen en particular llamó mi atención: una fiesta familiar donde todos estaban reunidos alrededor de una mesa repleta de comida y risas. En esa foto estaba él, el mejor amigo de mi hijo, un joven lleno de energía y carisma que siempre había tenido un lugar especial en mi corazón. La conexión entre nosotros nunca fue evidente para los demás, siempre había sido un simple amigo de la familia, pero yo sabía que había algo más profundo en mi interior. Esa tarde, mientras preparaba la cena, escuché a mi hijo hablar por teléfono con su amigo. Mencionó su nombre con una familiaridad que me hizo sonreír involuntariamente. Recordé cómo solían jugar juntos en el jardín cuando eran pequeños, llenos de sueños e inocencia. Pero ahora era diferente, ambos éramos adultos y las dinámicas habían cambiado. La atracción que sentía por él era confusa y perturbadora. Cuando llegó la invitación para una cena familiar en casa de unos amigos comunes, sentí un nudo en el estómago. La idea de verlo nuevamente despertó mis emociones reprimidas. ¿Cómo podría enfrentarme a él después de todos estos años? ¿Y si esa chispa que había sentido alguna vez resurgía? La incertidumbre me llenó de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Decidí asistir a la cena a pesar de mis dudas. La noche llegó rápidamente y el ambiente estaba impregnado del aroma a paella recién hecha y vino tinto. Las risas resonaban por toda la casa mientras los invitados intercambiaban historias sobre sus vidas. Me senté al lado de mi hijo sin poder evitar mirar hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Finalmente apareció él, con esa sonrisa encantadora que siempre me había cautivado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que se uniera a la conversación con otros amigos. Cada palabra que intercambiábamos era como un juego sutil, las miradas cómplices parecían decir más que 1000 palabras. A medida que avanzaba la noche, las risas se tornaron más íntimas y las conversaciones más profundas. Recordamos anécdotas del pasado y compartimos historias sobre nuestros sueños perdidos y esperanzas futuras. La tensión entre nosotros crecía silenciosamente, era como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos. Al despedirnos al final de la noche, algo inesperado sucedió, nuestras manos se rozaron al momento de saludarnos y ese pequeño contacto encendió una chispa incontrolable en mí. En un impulso irrefrenable nos encontramos atrapados en un beso fugaz, fue breve pero intenso, como si todo lo reprimido durante años finalmente hubiera encontrado su camino hacia la superficie. Me alejé rápidamente sintiendo cómo la culpa comenzaba a instalarse dentro de mí como un frío invernal. Pero también experimenté una sensación inesperada, una liberación momentánea del peso abrumador que había llevado durante tanto tiempo. Mientras regresaba a casa esa noche, mis pensamientos eran confusos y contradictorios. ¿Qué significaba ese beso? ¿Era solo un instante impulsivo o representaba algo más profundo? Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos mientras miraba por la ventana del coche las luces parpadeantes de Valencia. La presión social me rodeaba como una sombra, sabía que debía mantener las apariencias ante mi familia y amigos. Sin embargo, no podía evitar sentirme viva nuevamente después del encuentro inesperado con él. Esa noche no pude dormir bien, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sonriendo ante mí, recordándome lo fácil que era perderse en los recuerdos del pasado mientras ignoraba el presente monótono que vivía día tras día. Los días pasaron lentamente mientras lidiaba con mis sentimientos encontrados sobre lo sucedido en aquella cena familiar.
La culpa me seguía como un fantasma persistente, sin embargo, también había algo emocionante en el aire, una posibilidad latente que no podía ignorar. Una mañana decidí visitar el mercado central para distraerme y quizás encontrar algún ingrediente especial para preparar algo diferente para cenar esa noche. Mientras paseaba entre los puestos coloridos llenos de frutas frescas y especias exóticas, no pude evitar recordar aquel beso furtivo. En medio del bullicio del mercado vi su figura entre la multitud, él estaba allí comprando algunos productos locales para su familia también. Mi corazón dio un vuelco al verlo tan cerca nuevamente, nuestros ojos se encontraron brevemente antes de apartar la mirada avergonzados pero intrigados por lo ocurrido anteriormente. Ambos sabíamos lo correcto pero también estábamos conscientes del deseo latente entre nosotros, ese tira y afloja emocional comenzó a convertirse en parte integral de nuestras vidas diarias sin saber cómo manejarlo adecuadamente. La realidad comenzó a apretar cuando recibí un mensaje suyo justo después del encuentro casual, ¿nos vemos pronto? Esa simple pregunta encendió todas mis inseguridades, ¿qué quería realmente? ¿Podría arriesgarlo todo por esta atracción prohibida? Mientras regresaba a casa ese día sintiendo el peso creciente sobre mis hombros debido a esta nueva complicidad secreta entre nosotros dos, me di cuenta rápidamente de cómo nada sería igual después de aquel beso ni tampoco podría seguir ignorando lo evidente. Necesitaba tomar decisiones sobre quién quería ser realmente antes que fuera demasiado tarde para cambiar mi historia personal marcada por años sumidos en rutina sin pasión ni conexión genuina alguna. El dilema se hacía más palpable cada día, debía decidir si arriesgarme o seguir viviendo esta vida vacía llena solo obligaciones familiares sin emoción ni alegría real alguna. La cena familiar se acercaba y aunque intentaba prepararme mentalmente, la ansiedad me invadía. Me vestí con un vestido que solía gustarle a mi esposo, pero que ahora me parecía un recordatorio de lo que había perdido. La casa se llenó de risas y conversaciones animadas, pero en mi interior solo había un torbellino de emociones. Cuando él llegó el ambiente cambió sutilmente. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, y todas las miradas se dirigieran hacia él. Su sonrisa era cálida y familiar, pero en ese momento también se sentía electrizante. Nos saludamos con un abrazo que duró un poco más de lo habitual, y por un segundo, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Durante la cena, la conversación fluía entre anécdotas sobre el pasado y planes futuros. Los demás hablaban de trivialidades mientras yo me perdía en sus ojos oscuros. Compartimos risas sobre viejos recuerdos, cada chiste lanzado resonaba más allá de lo superficial. Las miradas cómplices entre nosotros eran inevitables, como si una chispa encendiera algo en el aire. ¿Recuerdas aquella vez que nos perdimos en la playa?, preguntó uno de los familiares. La risa estalló entre todos, pero yo solo podía pensar en cómo sus ojos brillaban al recordar esos momentos compartidos. La conexión era palpable, podía sentirla vibrar entre nosotros como una corriente eléctrica. Al finalizar la cena, las luces parpadeaban suavemente y los invitados comenzaron a marcharse. El ambiente se tornó más íntimo cuando quedamos solos en la sala. La tensión era casi insoportable, nuestras miradas se encontraban una y otra vez, llenas de significado no dicho. ¿Te gustaría tomar algo más?, ofrecí con voz temblorosa, sabiendo que no debía hacerlo pero sintiendo que no podía evitarlo. Claro, respondió él con una sonrisa que encendió mi corazón. Nos dirigimos a la cocina mientras mi mente luchaba contra la culpa que crecía dentro de mí. Mientras servía 2 copas de vino, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante el contacto fugaz. En ese instante supe que había cruzado una línea invisible, el deseo y la razón chocaban dentro de mí. A medida que conversábamos sobre trivialidades nuevamente, las palabras parecían fluir sin esfuerzo alguno. Sin embargo, cada risa compartida intensificaba el deseo reprimido entre nosotros. Al final del pasillo había una ventana abierta, la brisa nocturna traía consigo aromas del mar y del azahar que florecía en Valencia. En un arranque impulsivo, me acerqué más a él mientras hablábamos y nuestras miradas se encontraron con una intensidad abrumadora. Fue entonces cuando nos besamos, fue un momento fugaz pero lleno de significado profundo. La realidad se desvaneció por un instante mientras nuestros labios se encontraban con una mezcla de pasión reprimida y anhelo compartido.
El beso duró solo unos segundos antes de romperse abruptamente. Me sentí culpable pero también liberada al mismo tiempo. Era como si hubiera despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Lo siento, murmuré al separarme rápidamente, sintiendo como el rubor invadía mis mejillas. No hay nada que lamentar, respondió él suavemente, su mirada llena de comprensión y complicidad. Me retiré hacia atrás tratando de recuperar la compostura mientras mis pensamientos giraban sin control en mi mente. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Qué significaba esto? ¿Podría seguir adelante después de este encuentro? Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba aquel beso robado bajo la luz tenue de la cocina. Mi vida cotidiana parecía aún más gris después de haber vislumbrado esa chispa de emoción prohibida. Los días siguientes fueron extraños. Intenté actuar normalmente frente a mi familia, pero todo me parecía vacío e insípido comparado con lo vivido aquella noche. Cada vez que veía a mi hijo o a su amigo durante las reuniones familiares sentía como el corazón me latía con fuerza al recordar lo sucedido. Las conversaciones eran superficiales e intrascendentes. Trataba desesperadamente de mantener las apariencias mientras mis pensamientos danzaban alrededor del momento compartido entre nosotros dos. La culpa seguía acechando mis pasos como una sombra persistente. Sabía que debía ser cuidadosa para no levantar sospechas ni causar dolor innecesario. Una tarde decidí ir al mercado central para distraerme del caos emocional interno que me atormentaba. Mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y flores coloridas, algo me hizo detenerme frente a un puesto donde vendían naranjas jugosas. Recordé cómo solíamos ir juntos allí hace años cuando todo era más sencillo y alegre. Sin embargo, al girar para marcharme noté su figura al final del pasillo. Estaba comprando algunas verduras frescas, aparentemente despreocupado por todo lo demás a su alrededor. Mi corazón dio un vuelco instantáneo al verlo tan cerca nuevamente después del beso compartido. Decidí acercarme aunque sabía que podría ser peligroso para ambos. Hola, logré decir con voz suave intentando sonar casual mientras trataba de ignorar las mariposas revoloteando en mi estómago. Hola, respondió él mirándome fijamente como si quisiera leer mis pensamientos ocultos tras esa simple palabra intercambiada entre nosotros dos. La conversación fluyó naturalmente mientras ambos bromeábamos sobre los precios excesivos del mercado local hasta llegar al punto donde nuestras manos casi volvieron a rozarse nuevamente, provocando esa misma electricidad del otro día en casa. Sin embargo, no podía dejarme llevar otra vez sin considerar las consecuencias potenciales. Esto no debería estar sucediendo, pensé para mis adentros mientras luchaba contra esos impulsos contradictorios dentro mío nuevamente. Finalmente decidí despedirme antes que fuera demasiado tarde. Debo irme ya, dije forzando una sonrisa antes de alejarme rápidamente, dejando atrás aquel encuentro lleno tanto deseo como confusión interna sin resolver aún. No podía evitar pensar en lo que había sucedido, en el beso que me había dejado con un torbellino de emociones. Mientras caminaba por las calles de Valencia, la brisa marina me traía recuerdos de momentos más felices. Pero ahora, cada rincón parecía recordarme la carga que llevaba. La culpa se aferraba a mí como una sombra, oscureciendo los instantes que antes disfrutaba. Al día siguiente decidí ir al mercado local. Tal vez el bullicio y los colores vibrantes me ayudarían a distraerme. Caminé entre los puestos, admirando las frutas frescas y las flores de temporada. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia aquel encuentro furtivo. La risa compartida, la complicidad en nuestras miradas, todo parecía tan lejano y tan cercano al mismo tiempo. Mientras elegía algunas naranjas, lo vi al fondo del mercado. Su presencia era inconfundible, el corazón se me aceleró al instante. Intenté actuar con normalidad, pero mis manos temblaban mientras trataba de seleccionar las mejores frutas. ¿Qué hago aquí?, me pregunté en un susurro interno. No podía permitir que nuestra atracción se convirtiera en algo más complicado. Él se acercó lentamente como si supiera que no podría resistir su presencia. Hola, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro y desató una oleada de recuerdos en mí. ¿Qué haces por aquí? Intenté sonreírle sin dejar ver mi nerviosismo. Vine a comprar algunas cosas para la cena, respondí mientras trataba de mantener la voz firme.
¿Te gustaría que te ayudara?, sugirió con un brillo travieso en sus ojos. La tentación era abrumadora, pero sabía que debía ser cautelosa. No es necesario, contesté rápidamente, intentando desviar el rumbo de la conversación hacia un terreno más seguro. Pero él no se dio por vencido. Siempre es más divertido ir a comprar juntos, insistió mientras se acercaba un poco más a mí. La tensión era palpable, nuestros cuerpos parecían magnetizados uno hacia el otro. El momento se volvió incómodo cuando noté cómo algunos conocidos nos observaban desde lejos. Debo irme, dije casi sin pensar, dando un paso atrás para poner distancia entre nosotros. No te vayas así, dijo él con una voz suave pero firme, atrapándome nuevamente en su mirada penetrante. En ese instante sentí como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera y solo existiéramos nosotros dos. A pesar de mi resistencia interna, mis pies parecían moverse hacia él sin control. Nuestros labios se encontraron nuevamente en un impulso irrefrenable y efímero entre los puestos del mercado rodeados de gente ajena a nuestro secreto. Me separé rápidamente sintiendo el rubor invadir mis mejillas mientras miraba a mi alrededor para asegurarme de que nadie hubiera visto nuestro momento clandestino. Esto no puede seguir así, pensé angustiada mientras me alejaba apresuradamente. Al llegar a casa, la culpa me inundó como una ola imparable. Me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar donde debía ser la esposa ejemplar y la nueva realidad llena de deseo y emoción que comenzaba a explorar sin quererlo realmente. La cena familiar esa noche fue tensa, mi esposo charlaba animadamente sobre su día mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Todo lo que podía pensar era en lo ocurrido durante el día, y cómo había cruzado una línea invisible que nunca imaginé traspasar. ¿Estás bien?, preguntó mi hijo al notar mi distracción evidente. Su preocupación me hizo sentir aún peor, no quería arrastrarlo a mis conflictos internos ni hacerle cargar con el peso de mis decisiones egoístas. Sí, solo estoy cansada, respondí tratando de sonar convincente mientras forzaba una sonrisa para tranquilizarlo. Después de cenar, decidí dar un paseo por el jardín trasero para despejar mi mente. Las estrellas brillaban intensamente sobre mí, y la luna iluminaba suavemente el camino por donde solía caminar con mi esposo años atrás. Recordar esos momentos felices era doloroso ahora, todo parecía tan distante e inalcanzable. La noche avanzó lentamente mientras contemplaba las sombras danzantes bajo la luz lunar y luchaba con mis pensamientos caóticos sobre lo sucedido ese día en el mercado, y lo que podría significar para mi futuro. Las horas pasaron y finalmente volví adentro sintiéndome aún más confundida sobre lo que realmente quería o necesitaba en mi vida actual. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por algo tan incierto? La pregunta resonó dentro de mí sin respuesta clara alguna. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado: ¿nos vemos? La pantalla del móvil brilló como si fuera un faro atrayéndome hacia aguas desconocidas e inexploradas nuevamente. Mi corazón latía con fuerza ante la perspectiva del encuentro. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo otra vez? Decidí contestar, sí. La decisión fue impulsiva y aterradora al mismo tiempo. Sabía bien las consecuencias potenciales, pero también comprendía que esta nueva vida despertada dentro mío necesitaba ser explorada aunque eso significara perder lo conocido. El encuentro estaba programado para esa misma tarde en una cafetería local donde solíamos charlar antes de este torbellino emocional comenzara a tomar forma entre nosotros dos. Mientras tanto, cada minuto se sentía como una eternidad cargada de expectativas e incertidumbres sobre lo que podría suceder allí. Al llegar al lugar acordado, vi su figura esperándome cerca de la ventana. Su sonrisa iluminó el ambiente grisáceo del día nublado afuera. Caminé hacia él sintiendo como cada paso aumentaba la tensión entre nosotros hasta hacerla casi palpable en el aire denso del café lleno de gente ajena a nuestra historia secreta. Hola, dije tratando de sonar casual mientras tomaba asiento frente a él. Me alegra verte, respondió sonriendo ampliamente mientras jugaba nerviosamente con su taza humeante frente a él como si buscara las palabras adecuadas para romper ese silencio lleno de promesas no dichas entre nosotros dos. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades cotidianas y anécdotas del pasado compartido hasta sentirnos cómodos nuevamente uno frente al otro.
Pero pronto esa comodidad comenzó a transformarse en algo más profundo e intenso cuando nuestras miradas comenzaron a cruzarse repetidamente, llenas de significado oculto detrás del lenguaje corporal sutilmente cargado entre ambos. En ese instante comprendí cuán lejos había llegado desde aquella vida monótona donde cada día parecía igual al anterior. Ahora aquí estaba enfrentando decisiones difíciles sobre amor y deseo. ¿Sería capaz realmente de seguir adelante? La festividad local estaba en pleno apogeo. Las luces brillaban y el bullicio de la gente llenaba el aire con una mezcla de risas y música. Caminaba entre la multitud, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al pensar en él. La idea de encontrarnos en medio de todos esos rostros conocidos me llenaba de emoción y miedo a la vez. La presión de mantener las apariencias se hacía cada vez más pesada. Al llegar a la plaza, lo vi de pie junto a un grupo de amigos, riendo y disfrutando del ambiente. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante el mundo alrededor se desvaneció. Era como si solo existiéramos nosotros dos, atrapados en un momento que desafiaba las normas que había seguido toda mi vida. ¿Nos encontramos después?, pregunté con voz apenas audible cuando me acerqué a él. La respuesta fue un leve asentimiento que encendió una chispa dentro de mí. La idea de escaparnos juntos, aunque solo fuera por unas horas, era tentadora. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera festiva me envolvía. Risas compartidas con amigos y familiares no lograban ocultar el deseo que crecía en mí. En un momento dado, me encontré sola cerca de un puesto de comida, y él apareció a mi lado como si hubiera sentido mi ausencia. ¿Quieres dar una vuelta?, sugirió con una sonrisa cómplice. Sin pensarlo dos veces, acepté. Caminamos juntos por las calles iluminadas, sintiendo cómo la tensión entre nosotros aumentaba con cada paso. La conversación fluyó fácilmente mientras nos alejábamos del bullicio. Hablamos sobre recuerdos pasados, sobre sueños olvidados y risas compartidas en los días más felices de nuestra juventud. Sin embargo, había algo más profundo en nuestras palabras, un anhelo oculto que parecía crecer entre nosotros. En un momento dado, nos detuvimos frente a una pequeña fuente adornada con luces parpadeantes. El sonido del agua caía suavemente mientras nuestras miradas se cruzaban nuevamente. No pude resistir la atracción que sentía hacia él, era como si todo lo demás desapareciera y solo quedáramos nosotros dos. Esto es diferente, murmuré mientras nuestros ojos se mantenían fijos el uno en el otro. Sí, respondió él con voz suave. Es como si el tiempo se hubiera detenido. En ese instante todo lo que había considerado correcto comenzó a desvanecerse. Sin pensarlo más me acerqué y nuestras manos se encontraron antes de que nuestros labios se tocaran por primera vez desde aquella cena familiar. Fue un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. El resto de la noche pasó volando entre risas y susurros mientras buscábamos lugares donde nadie pudiera vernos. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, lejos del juicio ajeno y las responsabilidades diarias que tanto pesaban sobre mis hombros. Era liberador sentirme deseada nuevamente. Sin embargo, al amanecer sentí una punzada de culpa al recordar mi vida cotidiana, mi esposo esperando en casa y mi hijo ajeno a lo que estaba sucediendo. La realidad empezaba a filtrarse nuevamente en mis pensamientos como una sombra oscura detrás del brillo del deseo. Al regresar a casa esa mañana, intenté actuar normal ante los ojos curiosos de mi familia, pero cada palabra parecía pesada y llena de significados ocultos. Mi esposo notó algo extraño en mí, sus preguntas sutiles sobre cómo había pasado la noche fueron difíciles de esquivar. «Todo bien», respondí forzando una sonrisa mientras intentaba ocultar mis pensamientos turbulentos detrás de una fachada tranquila. El día continuó su curso habitual. Tareas domésticas, preparar comidas y atender las necesidades cotidianas del hogar, pero todo eso parecía insignificante comparado con lo vivido horas antes. Cada rincón del hogar me recordaba lo monótono que había sido todo hasta ahora, cada rayo de sol filtrándose por la ventana parecía burlarse del secreto que llevaba dentro. La presión social comenzaba a hacer mella en mí, cada vez era más difícil mantener esta doble vida sin sentirme atrapada por el miedo al descubrimiento. Las miradas inquisitivas de mis familiares se hacían más evidentes, incluso un familiar cercano mencionó su preocupación por mi cambio repentino en actitud. «Te veo diferente, ¿estás bien?».
Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante mientras sonreía forzada ante su preocupación genuina. Esa pregunta simple me hacía cuestionar qué camino estaba tomando realmente. ¿Era este nuevo impulso hacia el deseo una forma válida de buscar felicidad, o simplemente una fuga momentánea? Esa tarde recibí un mensaje inesperado que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era él preguntando cómo estaba después de nuestra noche juntos. La emoción inicial fue rápidamente reemplazada por ansiedad al pensar en las implicaciones detrás de ese mensaje tan simple. No puedo seguir así, pensé mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde solíamos jugar cuando éramos jóvenes. Los recuerdos felices parecían ahora tan lejanos e inalcanzables frente a esta nueva realidad llena de dilemas emocionales. La presión aumentaba dentro de mí como un globo inflándose hasta su punto crítico. Cada día pasaba sin resolver nada y sentía como cada mirada furtiva o comentario casual podía ser el inicio del fin para esta vida aparentemente perfecta pero vacía. Fue entonces cuando decidí tomar control sobre mis emociones. Necesitaba hablar con él cara a cara para aclarar qué significaba nuestra relación para ambos. No podía seguir viviendo entre sombras ni dejarme llevar por impulsos sin entender las consecuencias que podrían derivarse. Mientras tanto, noté cómo mi esposo comenzaba a notar cambios sutiles en mí, pequeñas distracciones durante las cenas o momentos perdidos mirando al vacío sin poder evitarlo. Todo eso comenzaba a acumularse como piezas sueltas en un rompecabezas incompleto donde yo era quien debía decidir cómo encajarlas finalmente. El dilema se intensificó cuando vi a nuestro hijo hablando animadamente sobre su nueva novia. Esa imagen dulce e inocente contrastó fuertemente con los secretos oscuros que llevaba dentro. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que cualquier decisión errónea podría afectar no solo mi vida sino también la suya? Así fue como llegué al punto crítico donde debía enfrentar mis propios deseos contra las expectativas familiares. Y aunque sabía lo complicado que sería hablarlo abiertamente con él o incluso admitirlo ante mí misma, el peso sobre mis hombros crecía insosteniblemente cada día más. El día transcurrió con una pesadez que se hacía cada vez más evidente. En la cocina, mientras preparaba la cena, los recuerdos de los últimos encuentros me asaltaban como sombras. Las risas compartidas y las miradas furtivas parecían resonar en cada rincón de la casa. A medida que el aroma de la comida llenaba el aire, el sentimiento de culpa se intensificaba. Mi esposo había notado mi cambio de actitud, y eso me inquietaba. Cuando un familiar llegó a visitarnos sin previo aviso, mi corazón se aceleró. Mientras charlábamos en la sala, ella mencionó algo que me hizo estremecer. Últimamente te veo diferente, como si tu mente estuviera en otro lugar. Intenté sonreírle, pero el gesto salió forzado. La conversación continuó, pero mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. La idea de ser descubierta se convirtió en un monstruo que acechaba en cada rincón. Esa noche, mientras todos dormían, revisé mi teléfono. Un mensaje del amigo apareció en la pantalla: ¿te gustaría vernos mañana? Hay algo importante que quiero decirte. La inquietud me envolvió al instante. ¿Qué podría ser tan urgente? La mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. No estaba lista para enfrentar lo que pudiera significar ese mensaje. Al día siguiente decidí salir a caminar por el mercado central para despejarme un poco. El bullicio del lugar contrastaba con el torbellino emocional que llevaba dentro. Las frutas frescas y los colores vibrantes parecían burlarse de mi estado interno. Mientras recorría los pasillos, vi a una madre con su hijo pequeño riendo juntos. Esa imagen golpeó mi corazón con una mezcla de nostalgia y dolor. En un rincón del mercado, me encontré con una amiga de años atrás. Conversamos sobre trivialidades mientras sentía que su mirada se detenía en mí más tiempo del habitual. «Estás diferente», comentó con un tono de preocupación disfrazado de curiosidad. No sabía cómo responderle sin revelar mis secretos ocultos. A medida que avanzaba el día, las palabras del amigo resonaban en mi mente: «Hay algo importante que quiero decirte». Esa frase parecía tener un peso desproporcionado en comparación con su sencillez aparente. La incertidumbre me consumía. ¿Qué significaría eso para nosotros? Al llegar a casa por la tarde encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Su expresión era tranquila, pero había algo en su mirada que me decía que sospechaba más de lo que mostraba.
La tensión era palpable entre nosotros mientras intentábamos mantener una conversación normal sobre el día. ¿Todo bien?, preguntó él sin apartar la vista del libro. Sí, solo un poco cansada, respondí rápidamente. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible y pesado. Sabía que debía ser honesta conmigo misma y con él, pero las palabras no salían. La noche llegó rápidamente y decidí revisar nuevamente mi teléfono antes de dormir. El mensaje seguía ahí, esperando una respuesta mía. Finalmente opté por contestarle: ¿a qué hora nos vemos? No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta: a las 7 en la cafetería donde solíamos ir. La decisión estaba tomada, debía enfrentar lo inevitable. Esa tarde llegué puntual a la cafetería local, un lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias años atrás. Al entrar noté cómo el ambiente era familiar pero también extraño ante la nueva realidad que vivía. Me senté en una mesa apartada y pedí un café mientras esperaba nerviosa. Cuando él llegó, su presencia llenó el espacio a pesar del bullicio alrededor nuestro. Nuestros ojos se encontraron y sentí una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. Gracias por venir, dijo él tomando asiento frente a mí. Claro, necesitaba hablar contigo, respondí tratando de ocultar lo agitado de mi corazón. Ambos comenzamos a hablar sobre cosas triviales al principio, sin embargo, pronto nos encontramos navegando hacia aguas más profundas y peligrosas. Tuve tiempo para pensar, comenzó él después de unos minutos silenciosos entre nosotros. Lo nuestro no puede seguir así. Las palabras cayeron como piedras en medio del mar tranquilo que había intentado construir entre nosotros hasta ese momento. No sé qué quieres decir, murmuré sintiendo cómo la presión aumentaba. Me refiero a lo que sentimos. No podemos ignorarlo. Su mirada era intensa y sincera al mismo tiempo, eso me asustaba aún más. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados y las consecuencias potenciales, algo dentro de mí comenzó a cuestionar si realmente quería arriesgar todo por este deseo clandestino, o si debía volver atrás antes de perderme completamente en esta vorágine emocional. La conversación tomó un giro inesperado cuando él propuso: podríamos hacer esto oficial, dejar todo atrás. El miedo se apoderó instantáneamente de mí ante esa declaración radical. No estaba lista para dar ese paso tan drástico ni para enfrentar las repercusiones familiares que vendrían tras ello. No puedo simplemente dejarlo todo, respondí casi suplicante mientras sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar ante esa idea abrumadora. Él pareció entenderlo aunque sus ojos reflejaban frustración e impaciencia por la situación estancada entre nosotros dos. Finalmente llegué a casa sintiendo como cada paso hacia adentro era más pesado que el anterior. Sabía que no podía seguir así indefinidamente sin tomar decisiones claras sobre mi vida personal y emocional. El dilema seguía latente dentro mío mientras pensaba en cómo continuar sin perderme ni lastimar a quienes amaba sin quererlo. Esa noche fue larga e inquieta, los pensamientos giraban incesantemente como hojas arrastradas por el viento otoñal fuera de control. ¿Podría realmente seguir adelante sabiendo lo mucho que había arriesgado ya? Mi esposo comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en mí, sus miradas inquisitivas eran cada vez más frecuentes y ya no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. La vida continuaría girando como siempre lo había hecho, pero yo sabía muy bien cuán frágil era esa ilusión. El café estaba lleno de gente, el murmullo constante de conversaciones y risas a mi alrededor me resultaba abrumador. Me senté en una mesa en la esquina, donde podía observar sin ser vista. La luz del sol entraba por las ventanas iluminando las tazas de café y los pasteles expuestos en la barra. Pero a pesar de la calidez del ambiente, un frío interior me envolvía. La dualidad entre mi vida familiar y el deseo que había despertado en mí se hacía cada vez más insoportable. Mientras esperaba, recordé la última conversación con él. Había sido un encuentro furtivo en el parque, donde nuestras miradas se encontraban a través de los árboles. Habíamos compartido risas y secretos, pero también una tensión palpable que no podía ignorar. No puedo seguir así, pensé mientras jugaba nerviosamente con el borde de mi servilleta. De pronto mi hijo apareció con su nueva novia, una joven llena de energía y sueños. Su risa resonaba en mis oídos como un eco lejano de lo que alguna vez fui.
Ella hablaba sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería viajar y experimentar la vida al máximo. Esa juventud y determinación me hicieron reflexionar sobre mis propias decisiones y anhelos perdidos. ¿Qué piensas de todo esto?, me preguntó él con curiosidad al ver mi expresión sombría. Es bonito, respondí con una sonrisa forzada. La vida está llena de posibilidades. Pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Mientras observaba a mi hijo interactuar con su novia, me invadió un sentimiento de culpa por los secretos que guardaba. ¿Qué pasaría si él supiera lo que había estado sucediendo? La idea me aterrorizaba. El encuentro en la cafetería se tornó incómodo cuando su novia hizo una pregunta inesperada: ¿tienes algún sueño que aún no has cumplido? Sus palabras resonaron en mí como un faro iluminando mis sombras. No lo sé, murmuré sintiendo el peso de la verdad apretar mi pecho. Fue entonces cuando decidí que debía enfrentarme a mis sentimientos de una vez por todas. El dilema entre continuar esta relación secreta o dar un paso hacia lo desconocido me atormentaba. No podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias, eso sería traicionar no solo a ellos sino también a mí misma. La conversación dio un giro inesperado cuando mi hijo mencionó algo sobre su mejor amigo: él siempre ha estado ahí para mí. Su voz estaba llena de admiración y confianza, pero yo sabía que tras esas palabras había algo más profundo y complejo. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba en cómo podría afectarles a todos si decidía seguir adelante con esta relación clandestina. La atracción era innegable, pero ¿valdría la pena arriesgarlo todo? Mi mente estaba hecha un lío mientras intentaba encontrar respuestas. Al salir del café, sentí el aire fresco acariciar mi rostro como una señal de renovación. Sin embargo, cada paso que daba hacia casa era pesado, cada pensamiento se convertía en una carga más difícil de llevar. Esa noche, mientras cenábamos juntos como familia, noté las miradas preocupadas de mi esposo. A pesar del bullicio familiar y las risas compartidas, había un silencio ensordecedor entre nosotros. Él intentó hacer preguntas sobre cómo había estado mi día. Yo respondí mecánicamente mientras mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. ¿Estás bien?, preguntó finalmente él con tono serio. Sí, contesté rápidamente sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. No podía revelar lo que realmente sentía ni siquiera a él, el miedo al juicio y al dolor era demasiado grande para enfrentarlo todo a la vez. Pero esa noche no pude dormir. Los recuerdos del beso robado y nuestras miradas cómplices regresaron para atormentarme. La presión aumentaba cada día más, sabía que tenía que tomar una decisión pronto antes de perderme completamente en esta red emocional enredada. La culpa me consumía lentamente mientras trataba de encontrar claridad entre mis deseos reprimidos y mis responsabilidades familiares. La mañana siguiente fue diferente, desperté con una determinación renovada. Al mirar por la ventana hacia el bullicioso mercado central donde solíamos ir juntos como familia, comprendí que necesitaba hablar con él nuevamente sobre nuestra situación. Cuando llegué al mercado, el aroma fresco del pan recién horneado llenó mis pulmones mientras buscaba su mirada entre la multitud. Finalmente lo vi, estaba allí conversando animadamente con otros amigos comunes. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era un reto contra mis propios miedos e inseguridades. Hola, dije tratando de mantener la voz firme aunque temblorosa por dentro. Hola, respondió él sonriendo pero notando al instante la seriedad en mi rostro. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, le confesé sin rodeos mientras buscábamos un lugar apartado entre los puestos coloridos del mercado. ¿A qué te refieres?, preguntó él frunciendo el ceño con preocupación genuina. A esto nosotros no puedo seguir engañándome ni engañándolos a ellos, le expliqué sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante su mirada intensa e inquisitiva. Él suspiró profundamente como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Entiendo lo difícil que es todo esto. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente frágil construido sobre nuestras emociones compartidas y nuestros miedos ocultos. Pero no podía permitir que ese puente se desmoronara sin antes decidir qué camino tomaría hacia adelante. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones y lo que significaría dejar atrás todo lo conocido para perseguir este nuevo deseo ardiente entre nosotros, sentí como cada palabra pesaba más y más en mi corazón dividido entre dos mundos irreconciliables.
Uno lleno de amor familiar pero vacío emocionalmente, otro lleno de pasión pero cargado de culpa e incertidumbre. Al final del día regresé a casa sintiéndome aún más perdida que antes. No había encontrado respuestas claras ni soluciones definitivas para este dilema desgarrador al cual me enfrentaba constantemente desde hacía semanas. Pero sabía que debía actuar antes de perderme completamente en esta lucha interna contra los deseos prohibidos. La noche había caído sobre Valencia, y la brisa fresca traía consigo una sensación de inquietud. Mientras preparaba la cena, mis pensamientos se dispersaban en un torbellino de emociones. La conversación con mi amiga resonaba en mi mente, sus palabras llenas de sinceridad y preocupación. Había mencionado que vivir en la rutina puede ser una forma de muerte lenta, y cada vez que lo pensaba, el peso de mi vida diaria se hacía más evidente. ¿Por qué no te atreves a ser feliz?, me había preguntado. No tenía una respuesta clara. La felicidad parecía un concepto lejano, casi inalcanzable, como un sueño olvidado. La imagen del amigo de la familia aparecía constantemente en mi mente, desafiando mis convicciones más profundas. Era un recordatorio constante de lo que podría ser si me atreviera a dar el paso. Esa noche, mientras cenábamos, noté cómo mi esposo hablaba sin parar sobre su día en el trabajo. Sus palabras eran monótonas y carecían de pasión. Intenté concentrarme en lo que decía, pero mi mente vagaba hacia aquel beso furtivo y las risas compartidas con su amigo. ¿Era posible que hubiera algo más allá de la rutina? ¿Podría encontrarme a mí misma en medio de este caos emocional? Cuando finalmente terminé de comer, decidí buscar un poco de claridad en mi pequeño rincón del hogar, la biblioteca familiar. Allí guardaba un viejo diario que había comenzado años atrás. Al abrirlo, las páginas amarillentas me transportaron a un tiempo donde los sueños parecían alcanzables y la vida estaba llena de posibilidades. Las palabras escritas revelaban anhelos olvidados: viajar por el mundo, aprender a bailar salsa, escribir una novela. Todo eso había quedado sepultado bajo la pesada carga del matrimonio y las responsabilidades familiares. En ese momento comprendí que había dejado escapar gran parte de mí misma por miedo al juicio ajeno. Mientras leía mis propios pensamientos juveniles, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La vida no podía seguir así. Podía continuar ignorando lo que realmente deseaba por temor al que dirán o a las consecuencias que pudiera enfrentar. Esa reflexión me llevó a tomar una decisión crucial: debía hablar con mi esposo sobre mis sentimientos. El día siguiente transcurrió con normalidad, sin embargo, cada hora se sentía como una eternidad mientras esperaba el momento adecuado para abrir el tema delicado. Cuando finalmente nos encontramos en la cocina para tomar un café por la tarde, el silencio entre nosotros era palpable. Miré su rostro cansado y comprendí que él también estaba atrapado en esta rutina. ¿Te has dado cuenta de cómo hemos cambiado?, le pregunté al fin, rompiendo el hielo con nerviosismo. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban confusión y curiosidad. Sí, pero es parte de crecer juntos, respondió con tono evasivo. No estoy tan segura, murmuré mientras jugaba nerviosamente con la taza entre mis manos. Siento que hemos dejado atrás muchas cosas importantes. Una sombra cruzó su rostro, sabía que algo no estaba bien entre nosotros. Pero antes de poder profundizar más en esa conversación incómoda, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo el tenso momento. Al abrirla, encontré a nuestro hijo acompañado por su mejor amigo. Ambos parecían animados tras haber pasado un día juntos. Su risa resonó por toda la casa como un eco del pasado. Era refrescante ver esa alegría juvenil después del peso emocional que llevaba encima. Mientras ellos conversaban animadamente sobre sus planes para el fin de semana, me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseos reprimidos. El contraste era abrumador. Quería ser parte del entusiasmo juvenil, pero también anhelaba expresar mis propias necesidades emocionales. A medida que avanzaban las horas y las risas continuaban resonando en nuestra casa, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La vista del atardecer sobre Valencia era hermosa, los colores vibrantes me recordaron lo efímero que es todo en esta vida. Mientras contemplaba ese espectáculo natural, reflexioné sobre mis sueños olvidados nuevamente. ¿Era posible recuperar esa parte perdida? ¿Podría encontrar un equilibrio entre ser madre y mujer?
Las preguntas giraban sin cesar en mi mente como hojas arrastradas por el viento. En ese instante decisivo sentí una oleada de valentía. Debía dar el paso necesario para cambiar mi vida antes de perderme completamente en esta lucha interna sin fin. Regresé al interior decidido a enfrentar mis miedos. Necesitaba hablar con él acerca del amigo y los sentimientos complejos que habían surgido entre nosotros. Sin embargo, cuando volví a entrar al salón donde estaban ellos riendo juntos, vi algo inesperado. Nuestro hijo miró hacia mí con complicidad mientras su amigo sonreía ampliamente como si supiera algo que yo ignoraba por completo. El ambiente cambió drásticamente al instante, esa risa despreocupada se tornó tensa ante mi mirada inquisitiva. En ese momento comprendí que había más implicaciones ocultas detrás de esta situación familiar aparentemente inocente. La presión aumentó dentro mí mientras contemplaba lo sucedido. Todo parecía converger hacia un punto crítico donde mis decisiones tendrían repercusiones no solo para mí sino también para aquellos a quienes amaba profundamente. Con cada latido del corazón resonando como tamborileo ensordecedor dentro mío tomé aire profundamente antes de decidir actuar. Debía abordar este asunto ahora o arriesgarme a perderlo todo. Pero justo cuando estaba lista para hablar nuevamente con ellos sobre lo sucedido entre nosotros tres, la tensión palpable, sonó nuevamente el timbre. El timbre sonó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. El sonido resonó en la casa vacía, como un eco de mi confusión interna. Miré hacia la puerta, sintiendo que el aire se volvía más denso. Era él. Era mi esposo. La incertidumbre me envolvía, y el peso de lo que estaba a punto de hacer se hacía más pesado. Con un nudo en el estómago me acerqué a la puerta. Abrí lentamente y allí estaba él, con esa sonrisa que había comenzado a iluminar mis días monótonos. Pero esta vez su mirada era diferente, había una mezcla de preocupación y anhelo. «Hola», dijo suavemente. Su voz era como un bálsamo en medio de mi tormenta interna. «Hola», respondí, tratando de mantener la compostura. «¿Qué haces aquí?» En mi interior, una batalla se libraba entre el deseo de abrazarlo y el miedo a las repercusiones. «Vine a hablar contigo». «Necesitamos aclarar algunas cosas», dijo mientras entraba en la casa con cautela. El silencio se hizo pesado entre nosotros. La sala estaba decorada con recuerdos familiares que ahora parecían burlarse de mí. ¿Sobre qué?, pregunté aunque sabía perfectamente a qué se refería. La tensión era palpable como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sobre lo que pasó la última vez, y cómo nos sentimos, contestó sin rodeos. Sus ojos buscaban los míos con intensidad, como si quisieran desentrañar mis pensamientos más profundos. No podemos seguir así, murmuré finalmente sintiendo que las palabras escapaban sin control. No puedo seguir viviendo una mentira. En ese instante comprendí que había llegado al límite. Él dio un paso hacia mí, pero me detuve al recordar a mi esposo y a mi hijo. La imagen de nuestra vida juntos aparecía ante mí como una sombra inquietante. Esto no es solo sobre nosotros, añadí rápidamente. Lo sé, respondió él con voz grave. Pero también es sobre lo que sientes realmente. Su sinceridad me golpeó como un rayo en medio de la oscuridad. La conversación continuó mientras cada palabra parecía desnudarnos emocionalmente. Hablamos sobre nuestras inseguridades y los miedos que nos habían mantenido alejados uno del otro y del verdadero deseo que había florecido entre nosotros. En ese momento crucial, decidí ser honesta conmigo misma y con él. No puedo seguir ignorando lo que siento por ti, confesé con voz temblorosa. Las palabras salieron como un torrente que no podía detenerse. Él sonrió levemente pero su rostro mostraba preocupación. Y yo tampoco quiero perderte, dijo con sinceridad desgarradora. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras cada uno procesaba lo que acabábamos de compartir. Pero entonces recordé a mi familia, el rostro sonriente de mi esposo cuando llegaba a casa después del trabajo, las risas compartidas durante las cenas familiares, los momentos sencillos pero significativos que construían nuestra vida juntos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mientras sentía una oleada de ansiedad apoderándose de mí nuevamente. No lo sé, respondió él con franqueza. Pero debemos ser claros sobre lo que queremos.
El sonido del teléfono interrumpió nuestro momento íntimo. Era mi esposo llamando para decirme que llegaría tarde esa noche debido a una reunión inesperada en el trabajo. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz familiar al otro lado del teléfono, tan lleno de amor e inocencia. Después colgué y volví a mirar al hombre frente a mí, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. No puedo hacer esto, dije casi en un susurro, sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. ¿Por qué no podemos intentarlo?, insistió él con pasión contenida en sus ojos oscuros. Las emociones chocaban dentro mío como olas rompiendo contra las rocas. Deseaba gritarle que quería ser libre, pero también temía perderlo todo, mi hogar, mi familia, mis recuerdos construidos durante años. El tiempo parecía detenerse mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas y decisiones pasadas hasta que finalmente decidí dar un paso adelante hacia la verdad. Necesito hablar con él. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba desilusión y entendimiento al mismo tiempo. Sabía cuán difícil sería para mí enfrentar esa conversación inevitablemente dolorosa. Así fue como tomé aire profundamente antes de salir por la puerta trasera hacia el jardín donde tantas veces había jugado con mi hijo cuando era pequeño. Ahora solo quedaban ecos lejanos de risas infantiles flotando en el aire cálido del atardecer valenciano. Mientras caminaba hacia el interior nuevamente sentí como cada paso resonaba fuertemente en mis pies descalzos. Había llegado el momento decisivo para enfrentar todas mis verdades ocultas ante aquel hombre al cual había prometido amor eterno años atrás. Al entrar en casa encontré todo sumido en silencio. Una sensación extraña invadió cada rincón mientras me dirigía hacia nuestra habitación donde sabía que él estaría esperándome después del largo día laboral. Cuando finalmente abrí la puerta vi su figura sentada al borde de la cama. Su mirada reflejaba cansancio pero también preocupación por lo que podría decirle. Necesitamos hablar, comencé diciendo antes incluso de haber tomado asiento junto a él. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra realidad compartida. Todo podía cambiar drásticamente dependiendo del rumbo que tomara aquella conversación. La reacción sería crucial para definir no solo nuestro futuro juntos sino también quién realmente quería ser yo misma.